Raúl Hernández no nació en medio de reflectores ni con una guitarra de oro en las manos. Su historia comenzó en San Miguel, un pequeño pueblo de Sinaloa donde el calor se mezclaba con el polvo y donde las tardes estaban marcadas por los sonidos de guitarras viejas. Su padre, José Hernández, no era músico profesional, pero tenía el alma impregnada de melodías. Cada fin de semana, después de largas jornadas de trabajo en el campo, sacaba su guitarra Gibson gastada y llenaba la casa de corridos y rancheras que narraban valentías, dolores y amores imposibles. Raúl, siendo apenas un niño curioso, escuchaba cada acorde como si se tratara de un secreto sagrado. A los 7 años, recibió el regalo que marcaría su vida, una guitarra pequeña comprada en el mercado local. Para muchos era solo un objeto, pero para Raúl se convirtió en la llave que abriría las puertas de un destino inesperado. No tuvo clases formales. Su escuela fueron los ojos atentos con los que observaba a su padre, los discos de ídolos regionales que reproducía una y otra vez, y los ensayos interminables en la soledad de su cuarto. La adolescencia lo llevó a sus primeros escenarios. Festivales escolares, reuniones comunitarias y cualquier lugar donde pudiera demostrar su talento. Aunque su voz aún guardaba la fragilidad de la juventud, transmitía una emoción tan intensa que hechizaba a quienes lo escuchaban. Entre ensayos improvisados en patios de vecinos y tocadas en fiestas de barrio, Raúl descubrió que la música no era un pasatiempo, era su camino, su destino inevitable. El ambiente cultural de Sinaloa era rico y diverso. Los corridos hablaban de valentía, las rancheras narraban traiciones y las norteñas pintaban la vida en el campo. Raúl absorbió cada género como una esponja y los convirtió en parte de su estilo personal. Su música empezó a crecer como un árbol de raíces profundas. Nadie podía imaginar que aquel muchacho delgado, con la guitarra siempre colgada al hombro, se transformaría en uno de los grandes ídolos de la música regional mexicana. Para Raúl, la música era libertad, identidad y vida. Cada escenario, por humilde que fuera, representaba un peldaño hacia el futuro. Su guitarra, comprada con ahorros y sacrificios, se volvió su posesión más valiosa, su pasaporte hacia otro mundo. Los problemas económicos eran constantes. Conseguir un micrófono de calidad parecía un sueño imposible. Su primera grabación se hizo con una grabadora prestada y en condiciones improvisadas. Pero Raúl tenía algo que ningún obstáculo podía apagar: una determinación feroz. Su base de seguidores empezó a crecer poco a poco. Los comentarios positivos circulaban entre los bares y las bodas donde se presentaba. Cada actuación significaba un nombre más en la lista de admiradores. El gran salto llegó cuando un productor local escuchó su voz en un festival regional y lo invitó a grabar de manera más profesional. Fue así como nacieron sus primeras canciones con portadas hechas a mano y letras que hablaban de amor, dolor y esperanza. Raúl Hernández estaba comenzando a escribir la primera página de una historia que aún guardaba capítulos de gloria, traiciones y secretos. La música era su refugio, su fe y su única certeza en un mundo incierto. El destino de Raúl Hernández dio un giro radical una noche en Guadalajara. Lo que parecía ser un festival regional más, se transformó en la puerta de entrada al mundo profesional. Raúl, con su guitarra en mano y una voz que parecía desgarrar el alma, interpretó canciones como si fuera la última vez que subiría a un escenario. Entre el público estaba Carlos Mendoza, un reconocido productor musical que ya había descubierto a varios talentos. Algo en la interpretación de Raúl lo conmovió profundamente. No era solo técnica ni carisma, era el desgarro honesto de alguien que había vivido cada palabra que cantaba. Minutos después del concierto, Mendoza lo buscó detrás del escenario. El contrato con Sombra Records llegó casi de inmediato. Para Raúl no era solo un acuerdo comercial, era el inicio de una nueva etapa que lo llevaría de los bares polvorientos de Sinaloa a los escenarios más importantes de México y más allá de sus fronteras.
Su primer álbum, Raíces y Sueños, fue un auténtico fenómeno. No eran simples canciones, eran capítulos vivos de su historia personal. Cada tema hablaba de amores perdidos, ilusiones rotas y sueños que se resistían a morir. Raúl no imitaba a nadie. Creó un estilo propio que mezclaba la fuerza de los corridos y rancheras con sonidos contemporáneos. Su música era un puente entre lo tradicional y lo moderno, lo rural y lo urbano, lo íntimo y lo colectivo. El éxito fue inmediato. Las estaciones de radio no dejaban de reproducir sus canciones. Las revistas de música comenzaban a mostrarlo en sus portadas, y los conciertos se llenaban de seguidores que coreaban cada letra como si fueran confesiones personales. En cuestión de meses, Raúl pasó de ser un músico emergente a un ídolo nacional. El impacto de su voz traspasó fronteras. Muy pronto llegó su primera gira internacional. Estados Unidos, Canadá y países de América Latina lo recibieron con los brazos abiertos. Cada presentación se convirtió en un acto de reafirmación cultural. No era solo un concierto, era México cantándole al mundo. Para los migrantes en el extranjero, su música era un pedazo de tierra natal que viajaba en cada acorde. Sin embargo, con la fama también llegaron las presiones. Mantener la autenticidad mientras millones de ojos lo observaban era un reto constante. Su segundo álbum, Alma de Frontera, no solo cumplió con las expectativas, las superó. Los críticos lo catalogaron como una obra maestra que redefinía los límites de la música regional mexicana. Las letras hablaban de superación, resistencia y amor universal, tocando corazones de todas las generaciones. Raúl había dejado de ser únicamente un cantante para convertirse en un símbolo cultural. Pero esa posición tenía un precio. La industria, que lo había acogido como un nuevo prodigio, también empezó a mostrar sus garras. Los contratos abusivos, las presiones para cambiar su estilo y las exigencias comerciales amenazaban con devorar su esencia. Raúl no era hombre de silencios. En entrevistas, comenzó a hablar con la misma honestidad con la que cantaba. Denunció las prácticas injustas de las disqueras, criticó los contratos que exprimían a los artistas y se refirió a los jóvenes talentos como productos desechables de una industria voraz. Sus declaraciones fueron un terremoto. Algunos lo llamaron valiente, otros lo tacharon de traidor. Durante un concierto en Ciudad de México, lanzó otra bomba mediática. Llamó a los periodistas vampiros de la fama, acusándolos de alimentarse del dolor ajeno y de convertir la vida privada en espectáculo. Aquella frase se convirtió en titular en todos los periódicos. Desde entonces, la relación con la prensa se volvió tensa. Mientras él buscaba honestidad, ellos lo perseguían con rumores y escándalos. Pero lo más doloroso vendría desde su propio entorno. Entre bastidores, comenzaron a circular rumores de conflictos familiares, disputas por herencias y rivalidades internas que se mezclaban con su carrera. Para un hombre que había construido su vida en base a la música y a la familia como refugio, esas traiciones fueron como puñaladas invisibles que dejaban cicatrices profundas. A pesar de todo, Raúl seguía componiendo. Cada canción era una confesión disfrazada de melodía. Detrás de la sonrisa que mostraba en entrevistas y de la energía que desbordaba en el escenario, había un hombre que luchaba por mantener el equilibrio entre su vocación artística y una vida privada que empezaba a desmoronarse. El precio del éxito no se medía en contratos ni en giras, sino en noches de soledad en habitaciones de hotel idénticas, en llamadas familiares cargadas de tensión y en la certeza de que cada aplauso era también una exigencia más para ser perfecto. Raúl lo sabía. Su música lo había llevado a la cima, pero esa cima era tan fría como solitaria. El primer gran golpe no llegó de un periodista ni de un crítico. Vino de adentro. La mañana en que Raúl despertó con el teléfono estallando en notificaciones, supo que algo se había roto. Circulaba un audio filtrado donde se escuchaban discusiones sobre regalías y porcentajes de conciertos. Voces alteradas, frases fuera de contexto y un par de nombres familiares
bastaron para que las redes lo convirtieran en trending topic. Nadie preguntó primero. Todos juzgaron de inmediato. Durante años, Raúl había confiado la administración de ciertas giras a un círculo íntimo. Primos que habían crecido con él, un cuñado que entendía de números, amigos que habían cargado bocinas en los bares de San Miguel. Aquel equipo, que nació como un blindaje afectivo, se había transformado sin que él lo notara en un laberinto opaco de decisiones. Cuando el éxito multiplicó contratos y adelantos, también multiplicó tentaciones. Un proveedor fantasma por aquí, una factura duplicada por allá, comisiones que nadie terminaba de explicar. Nada ilegal a primera vista, pero sí lo suficiente para abrir grietas de desconfianza. El audio filtrado encendió la mecha. Programas de espectáculos repitieron en bucle las frases más incendiarias. Nos debe. No es justo. Se está quedando con todo. En pocas horas, los paneles televisivos construyeron una novela de ambición y resentimiento, con Raúl en el papel del villano que olvidó sus raíces. Lo que nadie contó es que, esa misma noche, él había llamado a su familia para pedir una auditoría independiente, precisamente para protegerlos a todos. La versión compleja nunca vende tanto como el escándalo simple. La crisis escaló cuando un antiguo socio presentó una demanda civil por incumplimiento de contrato. En el expediente había correos electrónicos desordenados, acuerdos verbales mal documentados y un calendario de pagos que nadie había actualizado. Raúl asumió el costo de contratar a un nuevo despacho legal y separarse del equipo que lo había acompañado desde los inicios. Fue una decisión dolorosa. Eligió perder lo inmediato para cuidar lo que quedaba de su futuro. En paralelo, la prensa escarbó en su vida privada. Fotos tomadas a distancia mostraron discusiones con Sofía saliendo de un restaurante. Los titulares lo convirtieron en la pareja al borde del colapso. Él había pedido en realidad un tiempo lejos de la ciudad, y ella le reclamaba que no confundiera el silencio terapéutico con indiferencia. Cualquier pareja, expuesta a reflectores permanentes, termina hablando a gritos. Ese día no fue la excepción. Los paparazzi captaron solo el gesto final, una puerta cerrándose. La gira, Alma de Frontera, segunda vuelta, quedó en pausa. Productores regionales, temerosos, pidieron garantías adicionales. Un promotor canceló una plaza por razones de seguridad. Las pérdidas económicas fueron severas, pero el daño mayor fue simbólico. Por primera vez, Raúl sintió que el escenario podía darle la espalda. En redes, fans de toda la vida le exigían explicaciones que él no podía ofrecer sin exponer a su propia familia. Se encontró atrapado entre su ética y su paz. Cuando por fin habló, no lo hizo con un comunicado frío redactado por abogados. Grabó un mensaje directo mirando a cámara. Reconoció errores de gestión, no por malicia sino por exceso de confianza. Anunció auditorías externas, una reestructuración completa del equipo y el compromiso de profesionalizar cada área. No pronunció un solo nombre, defendió lo que quedaba del amor familiar. Nadie nos enseña a crecer tan rápido, dijo. A veces el corazón va delante y la administración atrás. El video desactivó parte del ruido, pero no lo borró. Al interior de su casa se libraba otra batalla. ¿Cómo te sientas a cenar con alguien que, por descuido o ambición, te expuso a la hoguera pública? Algunos lazos resistieron y se hicieron más hondos. Otros, como cuerdas demasiado tensas, se rompieron sin remedio. Raúl comprendió que amar a los tuyos no significa ponerles la chequera en las manos, y que la confianza no exime a nadie de rendir cuentas. En lo artístico, la tormenta encontró su cauce en el estudio. Raúl volvió a componer como al principio. Guitarra, libreta, silencio. De ese retiro nacieron canciones que no eran respuestas a los programas, sino meditaciones sobre el poder y la fragilidad. Una hablaba de las manos que te aplauden y después te señalan. Otra, de la casa de infancia donde todo parecía simple. Otra más, de la diferencia entre lealtad y dependencia.
Las maquetas, grabadas con voz rasgada y pocos arreglos, tenían una verdad que no necesitaba defensa. Mientras tanto, el proceso legal avanzó. La auditoría confirmó lo que él temía y lo que prefería no ver. Había errores graves de registro, pagos anticipados sin soporte y triangulaciones innecesarias que beneficiaban a terceros. No era un delito espectacular, pero sí un mapa claro de negligencias que, en el mundo real, cuestan carreras. Raúl decidió no convertir aquello en un espectáculo judicial. Pactó con el socio demandante, asumió penalidades, publicó un informe de buenas prácticas para artistas emergentes y ofreció mentorías gratuitas sobre manejo básico de contratos. Convirtió su tropiezo en manual de supervivencia. La reconciliación con el público no llegó de golpe. Fue un goteo. Un concierto pequeño en Tlaquepaque, donde volvió a cantar sin pantallas gigantes. Una firma de discos en Hermosillo, donde se quedó una hora más, escuchando historias de personas que encontraron consuelo en sus letras. Una entrevista radial en la que, por primera vez, habló de salud mental y de cómo la fama distorsiona el juicio. Nada de héroe ni mártir. Un hombre que aprendía en público. Sofía regresó poco a poco, con otra mirada. Puso condiciones claras, límites con la prensa, horarios reales de descanso, vacaciones sin cámaras. Él aceptó, no como concesión romántica, sino como acto de madurez. A su familia le propuso un pacto distinto. Amor sin nómina. Quien quisiera trabajar tendría que hacerlo bajo estructuras profesionales, con perfiles calificados y controles externos. Ya no habría favores que el tiempo convierte en rencores. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Raúl subió a un escenario mediano, sin el exceso de luces que antes disfrazaba todo. Cantó una nueva pieza a guitarra limpia. No mencionó nombres ni casos. Habló de casas con puertas abiertas y cuentas claras, de amigos que se pierden en la curva del éxito y de la dignidad de empezar de cero. El público guardó un silencio raro, de escucha verdadera, y luego aplaudió de pie. No fue un triunfo eufórico, fue un reconocimiento sereno. Las traiciones más dolorosas no son las que destruyen, sino las que obligan a mirarte sin maquillaje. Raúl entendió que el equipo de toda la vida puede ser hermoso como símbolo y peligroso como sistema, que la gratitud no reemplaza la supervisión y que la cercanía no suple la competencia. Ese aprendizaje, tallado a fuego, lo preparó para lo que vendría después, reconstruir su camino con otras reglas, otros tiempos y otra forma de estar en el mundo. El escándalo se apagó, pero dejó cicatrices útiles. A veces la única forma de volver a cantar con verdad es atravesar el silencio de un golpe bien dado. Raúl salió de ese túnel con menos adornos y más esencia. Y en ese despojo encontró un punto de partida que no sabía que necesitaba. La fama, aunque deslumbrante, no pudo amortiguar el golpe más devastador en la vida de Raúl Hernández. La muerte de su padre, José Hernández. El hombre que le había regalado su primera guitarra, que lo había guiado en sus inicios y que había sido su sostén emocional, partió en silencio. La noticia lo sorprendió en medio de una gira internacional. En cuestión de horas, los reflectores que lo acompañaban en escenarios de Estados Unidos se apagaron para dar paso a la oscuridad más íntima, la del duelo. Raúl canceló conciertos, entrevistas y compromisos. El público, acostumbrado a verlo como un ídolo inquebrantable, descubrió a un hombre derrumbado. En entrevistas posteriores confesó que, por primera vez en su vida, la música dejó de ser un refugio y se convirtió en un peso insoportable. Cada acorde le recordaba a su padre. Cada melodía era un eco de las noches en San Miguel, cuando José sacaba su guitarra. El escenario, que antes era sinónimo de triunfo, pasó a ser un recordatorio doloroso de su ausencia. El silencio se apoderó de su casa y de su espíritu. Raúl buscó ayuda profesional. Psicólogos especializados en artistas identificaron en él síntomas claros de ansiedad, agotamiento emocional
y depresión. Por años había cargado con la presión de ser perfecto, de no decepcionar a nadie, de cumplir con las expectativas de miles de fanáticos. Ahora, con la pérdida de su padre, todas esas exigencias se multiplicaron hasta volverse insoportables. Las sesiones de terapia fueron el inicio de un proceso de sanación lento y doloroso. Allí descubrió que detrás del artista había un hombre frágil que también necesitaba llorar, descansar y aceptar su vulnerabilidad. Fue un giro crucial. Raúl comenzó a comprender que no podía seguir viviendo para los demás, sin antes reconciliarse consigo mismo. Durante esos meses de retiro, su estudio se transformó en un santuario. Comenzó a escribir canciones como cartas íntimas a su padre. Letras que hablaban de despedida, de gratitud, de promesas incumplidas y de esperanza en el reencuentro. Grababa maquetas con voz quebrada, acompañado solo por su guitarra. No eran composiciones pensadas para vender discos ni para sonar en la radio. Eran fragmentos de su duelo, cicatrices convertidas en música. De ese proceso nació un álbum inesperado, Cicatrices del Alma. Cada canción era un testimonio de dolor y resistencia. Los críticos lo calificaron como la obra más honesta de su carrera, un trabajo sin adornos, cargado de vulnerabilidad. El público lo recibió con lágrimas y ovaciones. Raúl había dejado de ser un mito intocable para convertirse en un ser humano real, con heridas y emociones tan universales como las de cualquiera. El álbum se convirtió en un puente de conexión profunda con sus seguidores. Historias de fanáticos inundaron las redes. Madres que habían perdido hijos y encontraban consuelo en sus letras. Migrantes que lloraban a familiares ausentes. Jóvenes que luchaban contra la depresión y que veían en Raúl un ejemplo de valentía. El ídolo que parecía lejano se transformó en un compañero de batallas emocionales. Poco a poco, el escenario volvió a ser un espacio de redención. Ya no subía para demostrar perfección, sino para compartir su fragilidad. Cada concierto se convirtió en un ritual colectivo de sanación. Al cantar, Raúl cerraba los ojos y sentía que, de alguna forma, su padre estaba allí, acompañándolo en cada acorde. Ese periodo también trajo consigo un replanteamiento personal. Sofía, su pareja, se mantuvo a su lado con paciencia y firmeza. Le recordó que la vida no podía ser solo giras y contratos, que había un mundo más allá de los reflectores, la familia, los amigos de infancia, las tardes simples en San Miguel. Raúl entendió que debía reconstruir lazos que había descuidado por años. Regresó a su pueblo natal, visitó los bares donde había comenzado, conversó con viejos conocidos y caminó por las calles polvorientas que lo habían visto crecer. Allí descubrió que el verdadero éxito no estaba en llenar estadios internacionales, sino en conservar la esencia que lo había llevado a cantar por primera vez. Inspirado por esa vuelta a sus raíces, fundó una organización para apoyar a jóvenes músicos de comunidades rurales. Donó guitarras, financió becas y ofreció talleres de composición. Nadie me enseñó a manejar la fama ni a enfrentar la industria, decía. Pero puedo enseñarles a ser honestos con su música, a nunca perder su voz interior. Esa iniciativa se convirtió en una de sus mayores satisfacciones. Al mismo tiempo, se transformó en un portavoz de la salud mental. En entrevistas y conferencias hablaba abiertamente de su proceso terapéutico, derribando estigmas en una industria donde mostrar fragilidad era visto como debilidad. Buscar ayuda no me hace menos hombre ni menos artista, declaró en una ocasión. Al contrario, me ha salvado la vida. Sus palabras resonaron con miles de jóvenes que luchaban en silencio contra sus propios demonios. En su vida personal, la estabilidad empezó a regresar. Sofía y él encontraron un equilibrio. Ya no se trataba de ser pareja de un ídolo, sino de compartir la vida con un hombre dispuesto a amar de manera más consciente. Las discusiones con la familia se transformaron en diálogos más maduros. Aprendió a poner límites, a separar el afecto de los negocios y a construir relaciones basadas en transparencia. Raúl descubrió que el verdadero triunfo no se medía en premios ni en portadas, sino en la paz interior.
esa paz que encontró en las mañanas tranquilas de su nuevo hogar, rodeado de naturaleza, donde la música fluía de manera orgánica, sin presiones. Cada melodía era un agradecimiento, cada acorde una oración. El dolor de la pérdida nunca desapareció del todo, pero se transformó en combustible para un arte más honesto. El hombre que una vez estuvo al borde del colapso renació con más fuerza, dispuesto a enfrentar los desafíos que quedaban por delante. Y aunque todavía habría batallas por librar, Raúl había aprendido la lección más importante. La fama es efímera, pero la verdad y la música sincera son eternas. El tiempo, que todo lo transforma, terminó por darle a Raúl Hernández una nueva mirada sobre la vida y sobre sí mismo. Atrás quedaban las giras interminables, los contratos asfixiantes y la obsesión por mantener un lugar en la cima. Ahora, lo que realmente importaba era el legado. ¿Qué huella dejaría su música en la gente y cómo sus experiencias podían servir a otros para no repetir sus errores? Su regreso a San Miguel marcó un antes y un después. Allí, en el mismo pueblo polvoriento donde había aprendido sus primeros acordes, nació un proyecto que se convirtió en símbolo de esperanza. Una fundación para apoyar a jóvenes talentos de comunidades rurales. Becas, instrumentos, talleres de composición y grabación. Todo aquello que él mismo había soñado de niño, ahora lo ofrecía a quienes venían detrás. La música no debe ser privilegio de unos pocos, decía. La música es un derecho, un puente hacia la libertad. Ese compromiso social lo transformó en algo más que un ídolo musical. Se convirtió en mentor, guía y referente de toda una generación. Muchos jóvenes que acudieron a sus programas encontraron en él no solo un maestro de música, sino un ejemplo de resiliencia. Raúl hablaba sin filtros de sus errores, la confianza ciega en los negocios, el desgaste de las giras, el dolor de la soledad en hoteles fríos. Su transparencia era su mayor enseñanza. La fama no lo había hecho invulnerable, lo había humanizado aún más. En lo artístico, exploró nuevas fusiones. Se permitió experimentar con sonidos contemporáneos, mezclando el acordeón tradicional con guitarras eléctricas y toques de jazz latino. No buscaba competir en listas de popularidad, sino seguir siendo honesto. Su música adquirió un tono más introspectivo, menos festivo y más reflexivo. Cada canción parecía una carta abierta a su público, un recordatorio de que detrás del escenario había un hombre con cicatrices que había aprendido a convertirlas en melodías. Las redes sociales, que antes habían sido un campo de batalla de rumores y titulares, se transformaron en su plataforma de conexión real. Raúl compartía momentos íntimos, ensayos caseros, caminatas por el campo, charlas sobre salud mental. Esa cercanía reforzó la idea de que no era un mito intocable, sino un ser humano con el que cualquiera podía identificarse. Su relación con Sofía encontró un equilibrio sereno. Juntos construyeron un hogar lejos de los reflectores, rodeado de naturaleza. Allí, entre guitarras colgadas en las paredes y fotos familiares, Raúl encontró la paz que tanto había buscado. No necesitaba demostrar nada al mundo. Había entendido que el verdadero éxito consistía en vivir con autenticidad, sin máscaras ni presiones externas. Los homenajes comenzaron a llegar en vida. Festivales dedicados a su trayectoria, premios por su aporte cultural y reconocimientos en universidades lo colocaron en un pedestal distinto. Ya no solo como artista, sino como cronista musical de un pueblo. Sus canciones eran estudiadas como testimonios sociales, como relatos que hablaban de amor, traición, migración, esperanza y resistencia. En una de sus últimas entrevistas, al preguntarle qué deseaba que la gente recordara de él, respondió con sencillez, que nunca canté por moda ni por dinero. Canté porque la música era la única forma que encontré de decir la verdad. Si mis canciones ayudaron a alguien a llorar menos o a sentirse acompañado, entonces todo valió la pena. El atardecer de su vida no fue un ocaso apagado, sino una luz cálida que iluminó a quienes lo rodeaban. Raúl
entendió que los aplausos estruendosos de los estadios no eran tan importantes como las lágrimas y les mains silenciosas de quienes encontraban consuelo en su voz. Que los premios y reconocimientos no podían compararse con el abrazo de un joven músico agradecido por recibir una guitarra en sus manos. La historia de Raúl Hernández nos recuerda que detrás de cada ídolo hay un ser humano. Que la fama puede ser una máscara brillante, pero debajo de ella siempre late un corazón vulnerable. Raúl pagó un precio alto por cada nota que cantó. Traiciones familiares, escándalos mediáticos, soledad y duelo. Pero también supo convertir cada herida en canción, cada caída en enseñanza, cada lágrima en arte. Su verdadero legado no está en los discos vendidos ni en los premios recibidos, sino en la capacidad de transformar el dolor en música y de demostrar que la grandeza se mide en humanidad. Hoy, su nombre no es solo sinónimo de éxito musical, sino de resistencia, verdad y esperanza. En cada guitarra que suena en un pueblo olvidado, en cada joven que sueña con cantar su verdad, en cada corazón que encuentra refugio en sus letras, vive la esencia de Raúl Hernández, porque las leyendas no mueren. Se convierten en canciones eternas que acompañan a los pueblos generación tras generación.